A ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya un gran agradecimiento a toda la organización. Es una pena no poder encontrarnos presencialmente una vez más, pero al menos hemos podido sortear las dificultades pandémicas y encontrarnos una vez más a través de Zoom en esta ocasión. Mis felicitaciones desde ya a toda la organización y es un gusto para mí estar hoy aquí entre tan grandes autores y expositores a quienes uno normalmente lee, y bueno, siempre tenemos el privilegio de encontrarnos a través de estos coloquios. En el caso de mi trabajo, gran parte de lo que he dicho ha sido sintetizado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero a mí me interesa concentrarme en cómo aplicar la hermenéutica analógica y pensar este nuevo realismo analógico en torno a la concepción jurídica sobre el uso del concepto de persona. Esto es porque digamos, mi disciplina es el derecho, y en el marco del derecho la interpretación es uno de los temas centrales. Esto es, todo el objeto jurídico se canaliza a través del lenguaje, y esto implica, obviamente, la mediación entre autores y lectores. Y esto hace que muchas veces existan grandes desencuentros entre el mensaje tal como fue concebido y el mensaje tal como es receptado o recibido por los múltiples intérpretes a lo largo del tiempo y en los distintos contextos. En el marco de esa problemática podemos encontrar muchísimas variantes y muchísimas escuelas sobre la interpretación jurídica o sobre la hermenéutica jurídica, que van desde la interpretación univocista y dogmática y positivista hacia otras más abiertas, llegando hasta el extremo equivocista y relativista. Y esto trae muchísimos problemas en el marco de la aplicación del derecho. En el día de hoy a mí me interesa concentrarme en un concepto que es uno de los más relevantes en el marco de la teoría jurídica, que es el concepto jurídico de persona. Y es interesante, primero porque es uno de los que más se utiliza en el marco de los documentos jurídicos, ya sean los tratados internacionales, las normas, las constituciones, como así también en las sentencias. Y generalmente, y en particular en el último tiempo, se ha utilizado mucho este concepto para poder cualificar el ente al cual se aplica. Cualificar en el sentido no de utilizar persona como un sinónimo de un individuo o de ser humano, sino que se ha utilizado mucho para intentar significar que es un ente al cual el derecho se refiere. Y se refiere para otorgarle o reconocerle derechos y o obligaciones. En breve me voy a detener en esto. Al menos en el último tiempo se ha utilizado mucho, sobre todo en Argentina, pero también en el derecho comparado, la idea de persona o el concepto de persona para decir que por el hecho de ser tal, es decir, de ser persona, un ente tiene determinados derechos. Ahora, el problema es que cuando vemos que la casuística se extiende, cuando se hace una interpretación muy abierta del concepto de persona, una gran pluralidad de entes que no tienen demasiado en común, encuadran dentro de este concepto. Y esto hace que, en lugar de fortalecer al concepto y a los entes sobre el cual recae, se acaba por debilitar. Es decir, si todo es persona, nada es persona. Ahora bien, cuando veamos un poquito la casuística reciente, vamos a ver que en realidad podemos hacer una apertura, digamos, para no caer en el equivocismo total, y que esta apertura puede al menos permitirnos entender un sentido del concepto de persona. ¿Por qué se usa? ¿Para qué se lo usa? Y que quizás esta forma de entender o de interpretar el sentido del concepto de persona pueda permitirnos entender en la práctica cómo es en el caso concreto lo que debe hacerse con este concepto.
En particular, me interesa destacar, digamos, un poco la historia del concepto de persona. ¿Por qué? Porque este concepto llega al derecho a través de una metáfora. Entonces, claramente es un concepto que no tiene una referencia o no tiene un referente inmediato en la realidad. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que caer en una concepción nihilista del concepto de persona. Esto, otra vez retomando la magnífica obra de Dar con la realidad, implica salir a buscar cuál es ese elemento del mundo al cual hacemos referencia. Pero, justamente como el concepto de persona surge desde una metáfora, esa referencia no es meramente referencial, sino que está revestida de un sentido. Y en esto me parecían muy interesante algunas de las cosas que dijo ayer Jean Grondin. Hay que sentir el sentido, hay que sentir y presentir, hay que abrirse también a la intuición y a la creatividad para poder entender esos sentidos estéticos y retóricos que tiene el lenguaje cuando abarca la realidad. Esto no quiere decir que el lenguaje crea la realidad. Los términos no pueden hacer desaparecer el mundo, sino que entre el lenguaje y la realidad también media un horizonte hermenéutico, también media un sentido que le damos cuando nos aproximamos a las cosas. Hoy José Luis Jerez, por ejemplo, mencionaba el ejemplo de una montaña. Bueno, una montaña es un elemento de la realidad, quizás un geógrafo la pueda estudiar de una manera, epistemológicamente aproximarse a ella de una manera, alguien que estudie los componentes minerales se aproximará de otra, alguien que quiera desarrollar un emprendimiento turístico se aproximará de otra, y esas formas de aproximarse, estos marcos epistemológicos, pueden alterar o cambiar el sentido desde el cual nos acercamos y percibimos la realidad, pero no hace desaparecer ni cambia la realidad en sí misma. Ahora bien, el concepto de persona es claramente muy problemático en este sentido, porque no tiene un referente inmediato, sino que tiene un mayor componente de sentido que referente en sí mismo. Por lo menos esto en el campo del derecho. Al derecho, como les comentaba hoy, llega desde las antiguas máscaras que se usaban en los teatros romanos, digamos, y etimológicamente está vinculado con esta idea de persona o personare, que es la máscara a través de la cual el personaje hacía audible su voz en el escenario teatral. Prosopon, en el marco de los teatros griegos, que tenía que ver con lo que aparece frente a los ojos, y bueno, Fersu, que sería una deidad etrusca que aparece en unas pinturas y que se ha analizado o se cree que era una máscara mortuoria que hacía presente a la deidad en un lugar en donde no estaba. Y hoy traigo a colación esto porque esto nos puede mostrar el sentido que tiene la idea de la máscara o la idea de la persona en el derecho. Y tiene que ver con la representación de roles en el marco de una relación jurídica. Esto no quiere decir que no exista un ser detrás de esa máscara o de esa persona. Como analogado focal, normalmente entendemos que la persona es la persona humana o el ser humano, pero que si nos abrimos a una referencia analógica, no es únicamente el ser humano en sí como individuo el que puede revestir derechos y obligaciones, sino que se puede abrir este juego, digamos, o esta noción hacia otras entidades. La más clara que encontramos regulada y que no tiene demasiada discusión es la de las personas jurídicas. Aunque las personas jurídicas tienen algunas discusiones respecto de hasta dónde alcanza esa personalidad que le otorga el derecho. Por ejemplo, una persona jurídica no podría cometer cualquier delito, es decir, entrar dentro del derecho penal. O incluso no podría reclamar derechos humanos, salvo que fuera para las personas humanas detrás de ese colectivo. Y en breve me voy a referir a otros casos que sí son mucho más controvertidos.
¿hasta dónde puede entonces la referencialidad abrirse? ¿O hacia dónde el sentido abarca? Y en todo caso, cuando creemos que estamos cayendo dentro del ámbito del error o del equívoco, si al menos podemos rescatar el sentido del uso de la palabra persona o del concepto de persona en una determinada norma. Algo que me interesa destacar es que cuando se habla del ejercicio de roles en el marco del derecho, podemos ver que estos roles tienen que ver con alguien ejecutándolos. Y que el rol que el derecho nos puede presentar en el marco de una determinada relación jurídica tiene que ser interpretado también a través del sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, es que no podemos caer en la referencialidad totalmente dogmática y univocista. Y veamos un ejemplo. Hasta el 2015, en el Código Civil y Comercial de Argentina, en ese momento era solo Código Civil, estaba vigente una figura que era la del buen padre de familia. Sé que hasta la actualidad está también vigente en algunos otros derechos. Esta figura del buen padre de familia intentaba explicar el deber de los progenitores, madre, padre, de los tutores legales y de otras figuras de responsabilidad, no solo familiar, sino también empresarial, de cuidar por los intereses de las personas a sus cargos, como lo haría una persona dirigente. El rol central o el ejemplo que se daba era el del buen padre de familia, figura que venía del derecho romano. Pero si en el 2013 leíamos que alguien debía comportarse como un buen padre de familia, y lo pensábamos en torno a una madre, no nos imaginábamos a la madre jugando el rol del padre o jugando un rol masculino, sino que podíamos entender perfectamente el sentido que intentaba destacar esta norma. Es decir, desarrollar o cuidar los negocios o los asuntos de una manera dirigente y con responsabilidad, no asociarlo totalmente al rol del padre como figura masculina en una familia. De estos ejemplos podemos encontrar muchos. Y así es como podemos ir pensando las múltiples caras de la responsabilidad, de los derechos, de cómo se establecen cargas en el marco del derecho positivo. Por ejemplo, podemos ver también cómo a lo largo de la historia se han ido generando roles a cargo de las personas. Un caso que a mí me parece que es interesante y que se puede ver a lo largo de la historia argentina, tiene que ver con el rol del contratante. Desde la modernidad se ha pensado que el individuo, el que interviene en las relaciones contractuales, es en realidad el ser humano racional, hemos pensado en el sentido más pleno de la modernidad, como el homo economicus, es decir, el que conoce cuál es plenamente o cuáles son sus ventajas y sus desventajas en una relación negocial, cuáles son sus prestaciones y cuáles son sus contraprestaciones, y que puede negociar libremente y en un pie de igualdad. Y así, por ejemplo, en el Código Civil argentino, también en gran parte de los códigos civiles del mundo, se configuraron las relaciones contractuales a partir de este modelo. Pero no solo en las relaciones contractuales del Código Civil, sino también a otras relaciones contractuales a las cuales se aplicaba la legislación civil. Por ejemplo, las relaciones laborales. Antes de que existiera una relación, una legislación laboral aplicada, se aplicaba el Código Civil. Y en muchos casos, los trabajadores no tenían las mismas condiciones de negociación que sus empleadores. ¿Por qué? Porque necesitaban un salario, aunque fuera menor, para su subsistencia diaria. Y así fue como, cuando cambió la concepción o el sentido de quién es el contratante según el contrato, se fueron cambiando también las formas de interpretar y también de generar o de mencionar determinados fenómenos. Lo mismo se puede aplicar a la legislación, por ejemplo, que se aplica hoy en día a los consumidores y usuarios de servicios.
Hoy en día tenemos prácticamente contratos de adhesión, pensamos, por ejemplo, telefonía celular o incluso Zoom cuando nos conectamos y tenemos que crear una cuenta. No podemos negociar y por lo tanto el sentido de quién es el contratante no es el mismo del contratante pleno del homo economicus que negocia un contrato de compra-venta con un par, por ejemplo. Bueno, esto lo podemos replicar con una gran multiplicidad de roles. Por ejemplo, en el derecho político lo podemos evaluar con la figura de los votantes. Por ejemplo, si vemos cómo ha ido cambiando la legislación electoral en los distintos países. Y entonces podemos ver que en realidad el concepto de persona, cuando se piensa en función de las relaciones jurídicas, nos genera distintas formas de personas. Y ahí comienza a complicarse mucho la cuestión. ¿Quién es persona para el derecho y quiénes pueden ser personas para el derecho? Entonces, hoy en día vemos que se usa muchísimo este concepto, pero no existe una explicitación ontológica respecto de qué se entiende focalmente por persona, ni tampoco hasta dónde puede llegar el sentido de persona y hasta dónde no. Entonces, ¿quiénes pueden usar esas máscaras que otorga el derecho? ¿Quiénes pueden ocupar esos roles? Y allí me interesa destacar algunas cuestiones. En primer lugar, si vemos en general la casuística, sobre todo en materia de derechos humanos, pero también en la tutela judicial sobre determinados entes, aparece el concepto de persona para tutelar individuos o entes. Y entonces ahí podemos encontrar plenamente la dimensión ética que tiene la hermenéutica. Digamos, no podemos meramente interpretar un texto y pensar que hacemos o creamos cosas con nuestras sentencias o con nuestras interpretaciones, sino que además tenemos que tener en cuenta qué efectos éticos tienen nuestras interpretaciones. Bien, me interesaría ahora destacar un poco esta casuística sobre la que venía hablando. En primer lugar, bueno, en Argentina ha sido muy conocido el caso de, en 2014, una orangutana en el zoológico de Buenos Aires, que fue declarada persona animal no humana, posteriormente una chimpancé en el zoológico de Buenos Aires, y también un perro, perdón, una chimpancé en el zoológico de Mendoza, y también un perro en Mendoza. Todos ellos pensados en la capacidad, o digamos fundamentados, en la capacidad de sentir de estos entes. También recientemente en el derecho colombiano, dos ríos han sido catalogados o caracterizados como sujetos de derecho no humanos, lo cual es interesante porque en realidad la petición, o lo que se estaba juzgando en ese caso, había sido postulado por comunidades originarias, que vivían del río y recriminaban la contaminación de los respectivos ríos, y al decidirse la personería de estos ríos, del ecosistema en realidad, podría permitir que incluso estos mismos ecosistemas pudieran demandar a estas mismas comunidades. Recientemente se ha discutido también el rol de la inteligencia artificial y, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha elaborado un proyecto para regular la persona electrónica, digamos, basada en la inteligencia artificial. Y esto basado no ya en la inteligencia artificial como un sujeto de derechos, o sea, lo que veníamos hablando con los chimpancés y con los ríos, sino que la inteligencia artificial podría ser un sujeto de obligaciones únicamente. Y esto vendría a dar por tierra completamente esta idea de la persona como el estatus que brinda una tutela para los seres. ¿Por qué? Porque si nos remontamos a la historia, la esclavitud implicaba que había personas que eran caracterizadas únicamente como sujetos de obligaciones y no de derechos. Entonces, ¿podemos convivir con distintos sentidos del concepto de persona? ¿Cómo debemos interpretarlos? ¿De qué manera debemos entender ese sentido? Es decir, es loable entender que el concepto de persona permite proteger a determinados entes porque sentimos una determinada empatía.
Ahora, el problema es que también debemos considerar las consecuencias éticas de esa extensión o de esa apertura de significados. Porque si esa apertura se termina transformando o llega a un equivocismo total, corremos el riesgo de debilitar enormemente el postulado original. Entonces, ¿podemos decir que los animales son sujetos de derecho? No lo sé, creo que esa es una cuestión de discusión. Ahora bien, ¿podemos decir que son personas digamos, en el mismo estatus o de la misma manera que los seres humanos? Bueno, creería que no. ¿Podemos decir que la inteligencia artificial es tan persona como un ser humano? Bueno, creería que no. ¿De qué manera podemos abrir y de qué manera podemos hacer que las tutelas sean efectivas, que no se pierda el aspecto ético, pero que a su vez no caigamos ni en un equivocismo de cerrarnos a que solo el ser humano es el único ente que tiene derechos o que tiene responsabilidades, pero tampoco caer en un equivocismo que haga que el concepto de persona se desconfigure por completo? Todavía la casuística se podría extender muchísimo más, pero no me quiero detener en ella. Pero, por ejemplo, si nos remontamos a la historia argentina, se discutió el estatus de los cadáveres. Entonces, en un momento, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, un cadáver había sido secuestrado en el cementerio de la Recoleta y se pedía un rescate. Ahora, cuando llega el momento de enjuiciar a los secuestradores o ladrones o lo que fueran, no existía una figura penal porque el secuestro aplicaba solo a seres humanos. Y no existía el secuestro de cosas. Bueno, al día de hoy en el Código Penal está claro que un cadáver es una cosa y que puede ser susceptible de un secuestro extorsivo. Pero lo dice la norma, pero esta norma se creó porque existía un sentido de que el cadáver no era una mera cosa como puede ser una mesa, sino que existe un sentido de protección de lo que anteriormente fue un ser humano vivo y también del aspecto afectivo de la sociedad que lo rodea. Entonces, en toda esta complejidad de la casuística, podemos ver el ímpetu de quienes son los autores de las sentencias que proclaman que un determinado ente es sujeto de derechos o que es persona, pero también podemos ver el potencial peligro que puede tener una apertura general que podría terminar por desvirtuar la buena intención. Y precisamente allí donde creo que vale rescatar más que nunca la hermenéutica analógica para no caer en los vicios o los problemas ni de una interpretación univocista ni de un equivocismo total. Es necesario dar con la realidad. Es necesario que el lenguaje, ya sea de las sentencias, de las normas o de cualquier otro uso que hagamos los ciudadanos, no termine por hacer desaparecer ni ocultar la realidad. No podemos hacer con el lenguaje lo que queremos, pero tampoco podemos cerrar ese lenguaje de manera tal que no podamos proteger otras entidades. La gran problemática es de qué manera expresar con claridad los mensajes, de qué manera hacer que no desaparezcan las bondades de las normas y de qué manera hacer que no se cierre completamente la hermenéutica. Y esto creo que es una gran deuda que tenemos hoy en día dentro de la academia jurídica, digamos, o del ámbito del derecho, como también del ámbito de la producción de normas. Es decir, en qué casos específicos se aplican estos principios. ¿Podemos abrirlos a todos los casos? ¿Hasta dónde? Principalmente yo creo que el caso de la inteligencia artificial, hoy en día no regulado en la Argentina, es uno de los casos más desafiantes, porque es el que va a abrir o que va a contrastar claramente con el sentido que hasta el día de hoy se viene manejando, no sin problemas, del concepto de persona. Ahora bien, cuando cada vez decimos no hay que olvidarse que determinado ente es persona, supongamos personas en contexto de encierro, personas con determinada enfermedad, personas con... Lo decimos para destacar que es importante pensar que es persona. Ahora bien, si hasta se puede ser persona sin derechos,
como sería la inteligencia artificial, quizá, ¿qué decimos cuando decimos que algo es persona? Entonces, creo que es un gran desafío encontrar la realidad sin perder la idea del sentir, el sentido del concepto de persona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elga, muchas gracias por la exposición. Muy bien, vamos a tomarnos un pequeño receso para seguir con la próxima exposición que está a cargo de Yamila Juri.